Mi padre vino de un pueblecito de lo que hoy es Bielorrusia, que se llama Ivie. Y mi madre de un pueblecito también de Polonia, lo que siempre ha sido Polonia, que es Radжилów. ¿Y sabe algo de esos pueblitos? Sí, sé algo. Los dos tenían un porcentaje de judíos grande. El pueblo de mi padre, la historia no la sé completa porque no he leído el diario de mi tía. Mi familia se cambió el nombre en el pueblo. En lugar de Altschuler se pusieron a Stotsky, que no tiene que ver, no sé por qué. Debe haber habido alguna razón. El hermano mayor de mi padre, Moisés, era un luchador socialdemócrata desde antes de la guerra, antes del 17, ¿no? Y estuvo después preso por los polacos en Brest-Litovsk, en la cárcel. En fin, hay una historia también en la familia y hay cosas más desagradables. Entonces, un día me metí en internet y busqué por esto y aquello y logré bajar el diario de mi tía Schifre, traducido al inglés, cuando estaba en el campo de concentración, cuando ya le habían matado a 3 de sus 6 hijos, los alemanes. Ella escribió un diario que está dirigido a su hermana Rojke, a Berl, que es el otro hermano, los dos en los Estados Unidos en aquel tiempo, y a Arie, que era mi padre, Aaron. Ese debe haberlo escrito en Yiddish, supongo, pero está traducido al inglés. Por eso me entero, si no, ella se lo guardó a una familia polaca. Por eso a mí no me gusta decir los polacos. Los que mataron a los judíos, los anticomunistas, los antisemitas, eran polacos. Pero estos no eran polacos, estos eran rusos, eran o bielorrusos o lo que sea. En aquel tiempo era de todo aquello en esa parte. Ese diario, uno de mis proyectos es terminar de leerlo, pero no he podido pasar la página 2. Es un poco duro. Dice más o menos esto, allí, aquí estoy, escribo, le digo esto para ver cómo está. Solo un milagro puede salvarnos, pero ya no se dan los milagros. Y dice que ya de sus 6 hijos, los 3 más chiquitos los mataron. Y así. Esto para mí es duro. Y una de las cosas que tengo en perspectiva es terminar de leer el diario. No son muchas páginas, pero es duro.